Bienvenidos a la semana 8. Esta semana estaremos trabajando con el pseudocódigo. Aprenderemos a pensar como un programador creando algoritmos paso a paso y utilizaremos el aplicativo Saint, que es un software libre con sintaxis sencilla en español. Entonces, lo primero son los algoritmos y eso nos lleva al pseudocódigo. Un algoritmo, recordemos que es un conjunto de acciones que especifican la secuencia de operaciones a realizar en orden para resolver un problema. El pseudocódigo nos permite una aproximación del algoritmo al lenguaje natural y por tanto una redacción rápida del mismo. Recordemos que los algoritmos son precisos, cada paso debe estar bien definido y sin ambigüedad, definidos, mismo resultado con las mismas entradas y finitos, número limitado de pasos. Eso nos sirve para la resolución de problemas. Ese es el objetivo final de un algoritmo, de un código. Entonces, ¿qué es un problema? Un problema es una cuestión que requiere solución y varía según el contexto, matemático, químico, filosófico, entre otros. Para resolverlo eficazmente es clave una descripción simple y precisa, facilitando su modelado, simulación o programación en un ordenador. ¿Cómo vamos a solucionar los problemas? Un programador resuelve problemas de manera rigurosa y sistemática. Para ello, analiza el problema identificando datos de entrada, de salida y de descripción de cada uno. Diseña un algoritmo con pasos ordenados, los codifica en un lenguaje de programación y finalmente ejecuta y valida el programa. Entonces, para la solución de problemas tenemos 4 pasos. Uno es el análisis del problema. Analizamos las entradas, las salidas y la descripción. Por ejemplo, nos ponen el siguiente problema. Leer el radio de una circunferencia y calcular e imprimir su superficie y su longitud. Análisis. Uno es la definición del problema. Tenemos que saber que el radio de una circunferencia, qué es el radio de una circunferencia y saber qué es su área y qué es la longitud. Además, tenemos que saber cómo calcular el área y la longitud. Por lo tanto, necesitamos saber el radio y utilizar las fórmulas para calcular el área y la longitud. Los datos de entrada y la información de salida se van a guardar en variables donde se pueden guardar datos. Las variables son de distintos tipos de datos: entero, real, de cadena, booleano. Las variables enteras son números que no tienen decimales. Las reales son números ya tanto negativos como positivos y decimales. De cadena son donde podemos escribir texto y booleanos es donde sea verdadero o falso. Entonces, para este caso, las entradas son el radio de la circunferencia y la variable es el radio. Las salidas van a ser la superficie de la circunferencia y la longitud de la circunferencia. Entonces, vamos a llamar a la superficie de la circunferencia superficie y a la de la longitud variable longitud. Y las variables que tenemos en este momento son radio, superficie, longitud y todas son de tipo real, números reales. El segundo paso en la solución de problemas es el diseño del algoritmo. Ya sabiendo las entradas, salidas y las descripciones de cada uno, se describe la secuencia ordenada de pasos. Por ejemplo, a partir de los requerimientos, resultados del análisis, empieza la etapa de diseño donde tenemos que construir un algoritmo que resuelva el problema. Recordemos que tenemos el siguiente problema: leer el radio de una circunferencia y calcular e imprimir la superficie y su longitud. Entonces, para diseñar el algoritmo, el problema se puede dividir en 4 acciones sencillas. 1. Leer el radio. 2. Calcular la superficie. Y 3. Calcular la longitud. Y 4. Escribir los resultados. Entonces, formato en diagrama de flujo para comenzar con la lógica del paso a paso del algoritmo. Inicio, luego vamos a el proceso de leer el radio. Lo necesitamos para poder hacer el cálculo de la superficie y de la longitud. Eso nos lleva a los procesos de cálculo de superficie y al cálculo de longitud. Y luego esas dos se unifican en la misma rama para imprimir tanto la superficie como la longitud y terminamos nuestro algoritmo que es la solución al problema.
El tercero sería la codificación, que se expresa el algoritmo como en un lenguaje de programación, en este caso el pseudocódigo. Entonces, este será nuestro primer programa. Y no te preocupes si aún no lo entiendes, más adelante te presento la estructura del pseudocódigo y sus elementos. Recordemos que el problema es leer el radio de una circunferencia y calcular e imprimir su superficie y su longitud. El fin de esta necesidad es imprimir superficie y longitud de una circunferencia. Entonces, el pseudocódigo, y hay que entender que nosotros dentro de un código podemos escribir texto sin que se ejecute dentro del proceso del código. Es decir, son notas personales que van dentro del código y en pseudocódigo, también en otros lenguajes, pero para el pseudocódigo se escriben dos barras inclinadas y ya luego lo que sigue después no se va a correr en el código, sino que es simplemente un texto informativo que no significa ninguna instrucción para el código. El código comienza a partir de aquí, proceso círculo, ¿cierto? Definimos el proceso y aquí terminamos el proceso. Entonces, todas estas palabras que están aquí son instrucciones en formato de texto que no van a correrse dentro de el código, sino que simplemente es información para la persona que lee el código. Espero hacerme entender. Entonces, acá, ¿qué notas deja el programador? Primero es leer el radio de un círculo y calcular, imprimir su superficie y su circunferencia. Entonces aquí lo que hace es que deja muy claro qué es lo que se pretende hacer. Análisis. Entradas, tenemos el radio del círculo. Eso es una entrada que podemos obtener. Entonces esa la vamos a guardar en la variable radio. Y las salidas van a ser la superficie del círculo, que se va a guardar en la variable superficie, y la circunferencia del círculo, que se va a guardar en la variable longitud. ¿Las variables cuáles son entonces? Radio, superficie, longitud y todas son de tipo real. Proceso del círculo, que empieza el algoritmo. Entonces, primero define cada una de esas variables, radio, superficie, longitud, como un número real. Punto y coma se expresa para terminar una línea de código, ¿cierto? Una instrucción. Luego que termina eso, se coloca. Escribir introduce el radio de la circunferencia y se lee el radio que ingresa el usuario, ¿cierto? Cuando se lee el radio de la circunferencia ya se pueden establecer las fórmulas de las variables para hacer el cálculo. Entonces la variable superficie va a estar definida con dos puntos igual a pi por el radio al cuadrado. Y la longitud va a estar definida, que esos dos puntos igual a 2 veces pi por radio. Entonces ya tenemos el cálculo de la longitud y el cálculo de la superficie. Al final, después de realizar esos cálculos, se escribe la superficie es, y aquí colocamos superficie para que se coloque el valor de la superficie, y en este caso escribir el perímetro es y se coloca la longitud. Miren que la parte texto que vamos a mostrar al final se escribe entre comillas. Y ya la variable que guardó un número aquí simplemente se coloca la variable. Ya cuando se imprima realmente el valor de la superficie. Lo mismo para el perímetro. Se escribe en la parte texto que queremos mostrarle al usuario final entre comillas y luego colocamos la variable que queremos que se imprima. Ya esta variable ya debería tener un valor interno luego de realizar este cálculo. Y se finaliza el proceso. Y por último, sería la ejecución y validación del programa, que es la verificación de la solución del problema. El final de todo es responder una pregunta. ¿Logré responder a el problema que se me planteó? Para esto, tenemos un programa que es un software gratuito de pseudocódigo que nos ayuda y es muy intuitivo en la realización de pseudocódigos. No es obligatorio, todo el pseudocódigo lo pueden hacer en procesador de texto como las notas de Windows o de Mac,
o en Word, no hay ningún problema que lo realicen por allí, pero este programa, a medida que vamos escribiendo, sintaxis del lenguaje de pseudocódigo las va marcando en colores y nos permite de forma fácil entender cuáles son los operadores, cuáles son los condicionales, qué es un comentario, que son los que se escriben después de las doble barras inclinadas. Entonces, miren que es una forma muy intuitiva de saber cuántas líneas tiene el código, de ponerlo a prueba. Y hay muchos videos en YouTube que nos ayudan a entender cómo funciona el programa. Entonces, Saint, que es pseudo intérprete, es un software libre educativo multiplataforma dirigido a personas que se inician en la programación. Ha sido creado por Pablo Novara y nos permite diseñar algoritmos utilizando pseudocódigo y diagramas de flujo. Este programa fue creado como proyecto final para la materia de Programación 1 en la carrera de Ingeniería Informática de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral. En aquel momento era el estudiante Pablo Novara. Las características del programa es que ayuda a escribir algoritmos utilizando pseudolenguaje simple, intuitivo y en español. Permite el autocompletado, hay ayudas emergentes, plantillas y comandos, coloreado de sintaxis, resaltado de bloques lógicos, indentación inteligente, listados de funciones y operadores y variables. Permite generar y editar el diagrama de flujo en el algoritmo. El pseudolenguaje utilizado es configurable, flexible y estricto en otros perfiles de distintas instituciones. Puede interpretar, es decir, ejecutar los algoritmos escritos, permite ejecutar el algoritmo paso a paso controlando la velocidad, inspeccionando variables y expresiones, determina y marca claramente los errores, permite convertir el algoritmo de pseudocódigo a código en numerosos lenguajes de programación, ofrece un sistema de ayuda integrado acerca del pseudocódigo y el uso del programa y es multiplataforma, aprobado en Microsoft, Windows, GNU Linux y Mac OS X. Es totalmente libre y gratuito de licencia GPL v2. ¿Cuál es la estructura de un algoritmo en pseudocódigo? Todo algoritmo en pseudocódigo tiene la siguiente estructura general. El proceso, el título del proceso, las acciones que se realizan y el fin del proceso. Así es la estructura de un pseudocódigo. Entonces, la estructura comienza con la palabra clave proceso o alternativamente algoritmo, son sinónimos, seguida del nombre del programa. O sea, el programa va a ser el código que ustedes van a ejecutar. Le sigue una secuencia, que es la estructura de control secuencial de instrucciones. Una secuencia de instrucciones es una lista de una o más instrucciones y o estructuras de control. Finaliza con la palabra fin proceso o fin algoritmo. La indentación no es significativo, pero se recomienda para que el código sea más legible. ¿Qué es la indentación? La indentación es cuando un código empieza en una línea, ¿verdad? Pero lo que va dentro de un proceso lo podemos indentar, es decir, darle un espacio para saber que todas las acciones que están aquí corresponden a este proceso y se pueden indentar y que estén en el mismo espacio para uno saber cuál es un bloque de código diferente de otro. No se diferencia entre mayúsculas y minúsculas, preferiblemente las minúsculas, aunque a veces se añaden automáticamente los nombres con la primera letra en mayúsculas. Y comentarios. Se pueden introducir comentarios luego de una instrucción en líneas separadas mediante el uso de la doble barra inclinada. Todo lo que precede a doble barra inclinada hasta el fin de la línea no será tomado en cuenta al interpretar el algoritmo. Los tipos de datos que existen para el pseudocódigo. Simples. Son números enteros, números decimales, reales, que son números con decimales separados con un punto, caracteres, que son letras o símbolos, cadenas o textos completos, ejemplo, hola, es una cadena de texto, o hay dos platos, es una cadena de texto. Y lógicos son valores de verdadero o falso. El segundo tipo de datos son las variables. Nos permiten almacenar información. Durante el análisis del problema determinado, las variables que vamos a necesitar en nuestro algoritmo, que son los datos de entrada y la información de salida.
Cada variable tiene un nombre y al crearlas hay que indicar el tipo de datos que va a almacenar. Y el tercero son operadores y expresiones. Los operadores permiten realizar cálculos y comparaciones en los programas. Hay operadores aritméticos que son más, menos, por, dividido en y elevado a para operaciones matemáticas. Relacionales, igual, diferente, menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que para comparar valores. Y lógicos, y, o y no para evaluar condiciones de estructuras de control. Declaración y asignación de variables. ¿Cómo se declaran? El perfil estricto nos obliga, al igual que muchos lenguajes de programación, a indicar explícitamente las variables que vamos a utilizar y sus tipos, aunque no es necesario, si es recomendable que las declaraciones se hagan al principio del algoritmo. Para definir una variable usamos la siguiente instrucción. Definir, y aquí escribimos las variables separadas por coma, entonces variable 1, variable 2, hasta la variable n, como, y aquí escribimos el tipo de dato. Puede ser entero, real, cadena o lógico. Y los ejemplos, unos ejemplos de declaraciones, por ejemplo, definir variable 1, variable 2 como entero. O definir superficie y perímetro como real. O definir nombre como carácter. Y la otra es definir mayor de edad como lógico. Sí, los lógicos, acuérdense que los únicos resultados posibles para los lógicos es verdadero o falso. Entonces, ¿cómo se asignan? Una vez que hemos definido una variable, podemos asignarle un valor con el operador de asignación, menor que y el guión, o dos puntos y el igual. El dato se guarda en una variable, puede estar expresado por un literal, guardado en otra variable o calculado tras operar una expresión. Por ejemplo, la variable 1 va a estar asignada al número 7, o mejor dicho, el número 7 va a estar asignado a la variable 1. Cada vez que llamemos la variable 1, el resultado va a ser 7. Si yo multiplico la variable 1 por 2, es lo mismo que yo decir 7 por 2, y el resultado final va a ser 14, porque asignamos este número a esta variable. La variable 2 va a estar asignado a la variable 1, es decir, que la variable 2 también va a ser el número 7. Miren que acá no le asignamos el número, sino que simplemente asignamos una variable dentro de otra variable. Y la variable 3 va a ser la sumatoria, va a ser asignada por la sumatoria de variable 1 más variable 2. En este caso la variable 3 va a ser 14. Miren que 7 más 7 igual 14. Miren que el dato almacenado por el variable 3 es el resultado de la operación 7 más 7 igual 14. Hay que tener en cuenta que no se puede asignar un valor a una variable que no haya sido definida con anterioridad. Es decir, si tú una variable la identificas como entero, no puedes poner valores con decimales, no puedes poner valores reales. Si tú una variable la defines como entero, no le puedes poner valores de caracteres. Tiene que ser coherente. No se puede utilizar una variable sin inicializar, es decir, las variables se tienen que inicializar y definir. Con cada asignación se pierde el valor anteriormente guardado en la variable. Es decir, si yo le asigno, por ejemplo, un número a una variable y luego en la siguiente línea de código le asigno otro, el primer número que le asigné en la línea de código se va a ver eliminado y la variable solo va a contener el último valor que le asigné. Las siguientes asignaciones producen error. Una variable real con parte decimal si se asigna a una variable entera. Una variable de cadena de caracteres si se asigna a una variable numérica. Una variable numérica si se asigna a una variable de cadena de caracteres. Y una asignación de una variable lógica a cualquier otra variable de otro tipo y al contrario. Entrada y salida de información. Entrada de datos. En Saint, la instrucción leer se utiliza para solicitar al usuario que ingrese un valor desde el teclado o una o varias variables. El valor ingresado se asigna a una o más variables. Y salida de datos, para mostrar información usamos la instrucción escribir. Los datos que mostramos pueden ser literales, variables o expresiones. Ejemplos de uso. Algoritmo, ejemplo leer.
Definir nombre, miren que nombre es la variable, como carácter. Escribir, por favor, ingrese su nombre. Leer nombre, entonces muestra esto al usuario y luego escribe, pues le muestra al usuario una casilla para que le escriba el nombre y el algoritmo lo lea. Y luego al final escribir hola entre comillas para que se muestre el texto, que esto no forma parte del código y el nombre. Y acá el fin del algoritmo. En el algoritmo de ejemplo definimos la variable nombre. Asignamos tipo de dato como carácter, que es texto. Mostramos al usuario, por favor, ingrese su nombre. Pedimos el nombre del usuario con la instrucción leer. Mostramos al usuario hola nombre y termina el algoritmo. Esta es la bibliografía utilizada para la realización del texto y muchas gracias por la atención.